A ver, imagínense esta escena. Es un martes, un día como cualquier otro. Don Ernesto, un pensionado que lleva ya 10 años estirando el dinero, está con su libreta sacando cuentas. Su vida, pues, es una de decisiones chiquitas pero que pesan mucho, de hacer que rinde una pensión que cada mes parece alcanzar para menos. Pero de repente, esa mañana, algo rompe por completo su rutina. Le suena el teléfono. Es su hijo, Marco, y se oye medio raro, como preocupado. Le dice, oye papá, checa tu cuenta del banco. Hay un depósito que no me cuadra. Don Ernesto, pues se imagina que es un error, ¿no? Así que se va para la sucursal, mete la tarjeta en el cajero, ve la pantalla y ahí está. Un depósito de 43,000 pesos que simple y sencillamente no tiene ninguna explicación. Se queda helado, no tanto por la lana, sino por la confusión. Al lado del monto hay una notita que apenas si se entiende, IMSS diferencias. Nadie le llamó, nadie le mandó una carta, nada. De regreso a casa, una sola pregunta le da vueltas y vueltas en la cabeza. ¿De dónde salió este dinero? Y bueno, lo que le pasó a don Ernesto no es un caso único. Es, digamos, la punta de un iceberg que afecta a miles de pensionados. Así que vamos a desmenuzar qué está pasando aquí. Lo que para don Ernesto pareció un golpe de suerte o quizás un error del banco, es en realidad la corrección de una deuda. Una deuda que se fue acumulando por años. Y todo se resume en un problema en el sistema. Uno que empezó sin que casi nadie se diera cuenta y que afectó a muchísimas personas que, como él, cotizaron bajo la famosa Ley del 73. Para entender bien el rollo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Como vemos aquí, desde siempre, las pensiones de la Ley 73 se calculaban usando el salario mínimo como base. Pero ojo, en 2016 todo cambió. Se creó la UMA, la Unidad de Medida y Actualización. ¿Y cuál fue el problema? Que el IMSS la empezó a usar para calcular las pensiones. Y ahí fue donde se empezó a abrir esta brecha que vemos en la línea del tiempo. Entonces, ¿qué es esta famosa UMA? Bueno, la idea original tenía sentido. Se creó para que cosas como las multas de tránsito o los créditos no subieran de golpe cada vez que aumentaba el salario mínimo. El plan era bueno, pero el detalle, el error garrafal, fue aplicarla a las pensiones de la Ley 73, una ley que se basaba en el salario, no en una unidad que en ese entonces ni siquiera existía. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, como dicen. Miren, el salario mínimo está pensado para recuperar el poder de compra, y por eso en los últimos años ha tenido unos aumentos muy importantes. La UMA, en cambio, crece mucho más despacito, casi a la par de la inflación. Esta diferencia, que al principio parecía una cosita de nada, fue generando una deuda silenciosa con los pensionados. Échenle un ojo a esta gráfica. Lo que empezó como una diferencia chiquita entre el salario mínimo y la UMA, se fue haciendo una bola de nieve. Año con año, la brecha se hacía más y más grande, y esa brecha, pues, se tradujo en una pérdida de dinero real para miles de pensionados. Dinero que les correspondía y que nomás nunca les llegó. Obviamente, con el tiempo, algunos pensionados empezaron a notar que los números no cuadraban. Se pusieron a investigar, a preguntar y llevaron sus casos hasta los tribunales. Fue una batalla legal larga, pero al final se llegó a un momento clave que lo cambió todo. Y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente. Dijeron, a ver, usar la UMA para calcular las pensiones de la Ley 73 está mal. Se tiene que usar el salario mínimo como siempre debió ser. Y no solo eso, ordenaron que todo el dinero que no se pagó se tenía que devolver. Muy bien. ¿Y esto qué significa en pesos y centavos para los pensionados? No estamos hablando de un bono o de un apoyo que se da una vez. No, se trata de una corrección que viene en dos partes, y las dos son clave. Miren, la primera parte es un aumento mensual permanente. O sea, que de aquí en adelante la pensión se ajusta para que cada mes se reciba la cantidad correcta. Y la segunda parte es el pago retroactivo. Este es un pago de una sola vez, como el que le llegó a don Ernesto, que suma todas esas pequeñas diferencias que se acumularon mes con mes, año con año. Ahora sí, llegamos a lo más importante. Ya que sabemos todo esto, ¿qué se puede hacer? Porque seamos honestos, la diferencia entre recibir lo que es justo o no muchas veces depende de tomar cartas en el asunto. Uno podría pensar que con la decisión de la Corte, el sistema solito va a hacer los ajustes. Y sí, a veces pasa, pero la verdad es que hay millones de expedientes. Esperar con los brazos cruzados podría significar esperar para siempre. Entonces, si no se ha visto ningún cambio, hay que moverse. El proceso es bastante directo. Hay que ir a la subdelegación del IMSS que corresponda, llevar los papeles básicos, identificación, documentos de la pensión y pedir por escrito una revisión del caso, específicamente por la aplicación incorrecta de la UMA. Y aquí, muchísimo ojo, esto es fundamental.
Este trámite es totalmente gratis. No falta quien se quiera pasar de listo, ¿eh? Gente que ofrece ayuda a cambio de una lana o que promete acelerar las cosas. Eso es mentira. Nadie puede cobrar por esto. La única manera segura y correcta es hacerlo personalmente. Esa noche, con el recibo del banco en la mano, a don Ernesto le cayó el 20. Entendió algo muy profundo. Ese dinero no era un regalo, ni un error del sistema que le iban a querer quitar. Era suyo. Siempre lo había sido, no más que había llegado tarde. Y como él mismo dijo, esto no es un regalo, es algo que me debían. Y esa frase lo resume todo a la perfección. Toda la información ya está sobre la mesa. La pregunta que queda en el aire es, ¿y ahora qué? ¿Esperar a que las cosas pasen solas o tomar acción para reclamar lo que por derecho corresponde? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo.